Son las 8. Bueno, bienvenidos a todos a la plataforma de formación continua de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy nos acompaña el doctor Juan Ramón Ayuso del Hospital Clínic y nos va a hablar sobre metástasis hepáticas del carcinoma colorectal, diagnóstico, manejo y seguimiento. Recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat y las iremos leyendo posterior a la charla para ser respondidas. Pues cuando quiera. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Lo que voy a hablar en esta presentación es de esto, ¿no? De las metástasis hepáticas del carcinoma colorectal, haciendo hincapié fundamentalmente es donde más extenderé en el diagnóstico, y hablaremos también luego del manejo y del seguimiento de estos pacientes. Bueno, primero, para centrar el tema, la SEON tenía una previsión de diagnósticos nuevos de cáncer colorectal para el año 2022 de más de 43.000 pacientes, y atendiendo a la supervivencia de un periodo reciente, a 5 años, entre el 2008 y 2013, que la tienen publicada de algo superior al 60%, pues es esperable que algo menos del 40% de estos pacientes, esperemos que algo menos, pero no mucho menos, pues fallezcan durante los próximos 5 años de estos nuevos diagnósticos, ¿no? O sea que esto es un problema de salud pública pues verdaderamente importante, ¿no? Estos pacientes van a estar agravados su pronóstico por la aparición de metástasis, ¿no? Estas metástasis aparecerán pues hasta en algo más de la mitad de los pacientes a lo largo de la evolución de su enfermedad, y en una parte importante van a estar confinadas al hígado, en un 30 o 40% de los casos. Y si se pueden operar, pues estos pacientes van a tener una supervivencia muy diferente de si no se pueden operar, ¿no? Por lo tanto, hemos de tener unas buenas herramientas de diagnóstico para detectarlas precoz y de forma fiable, ¿no? Para ello tenemos, por ejemplo, la ecografía en contraste, que va mejor que la ecografía basal, ¿no? Entonces, la imagen típica es la de lavado realce en anillo y lavado portal. Al minuto pues desaparece el contraste, y esto proporciona una sensibilidad y una especificidad bastante buenas, ¿no? En cuanto a la TC, lo que hacemos es la fase portal. Las fases arterial y la fase tardía pues tienen menor implicación, menor valor añadido para su detección, y bueno, aunque algunas pueden verse mejor en condiciones basales porque tienen calcificaciones o otras características, pues no, tampoco se emplea de rutina. Y aquí abajo es el aspecto que tiene una metástasis típica, habitual del cáncer de colon, ¿no? Hipointensa en T1, hiper en T2, con cierto realce en anillo, quizá realce tardío, y restricción en la difusión. Y en secuencias hepatobiliares, si es que las adquirimos, pues se ven como defectos de reflexión en el hígado, ¿no? como hipointensas. Pueden presentar necrosis tumoral, y el aspecto típico es de que tengan hiperseñal en su parte central en secuencias T2 e hiposeñal en T1. Pero algunas de ellas tienen un aspecto como contrario, ¿no? Y esto ocurre cuando hay una necrosis intraacinar o necrosis sucia que ven los patólogos en estas piezas, ¿no? Y curiosamente cursan con hiposeñal en T2 tenue hiperseñal en secuencias T1. Esto, aunque no es específico, sí que es más frecuente en las metástasis de origen colorectal, y hay que conocerlo, y dicen que se asocia a un peor pronóstico de estas lesiones. Algunas tienen otro aspecto que no es el que hemos descrito, sobre todo cuando contienen moco, porque son muy hiperintensas a menudo en secuencias T2, tienen menos realce periférico, y luego en la difusión pues no restringen claramente por el efecto T2 shine-through que tiene, ¿no? El efecto del predominio del T2 en la secuencia de difusión. Y esto nos complica nuestra capacidad diagnóstica porque a veces pasan como hemangiomas. Cuando administramos contraste hepatobiliar hemos dicho que son básicamente hipointensas, pero bueno, no tienen hepatocitos y no lo incorporan el contraste, pero sí que tiene un extremo fibroso que retiene un poco de contraste, ¿no? Entonces le proporciona un aspecto turbio o cloudy, entonces, o nublado, ¿no? Entonces esto pues tiene un cierto realce interno, ¿no? Y este realce puede ser más bien periférico,
o más bien central, o puede ser pues, difuso y heterogéneo, ¿no? Y esto está presente pues, en la mitad o algo más de la mitad de las lesiones. Este contraste nos da algunos problemas de diagnóstico también, no es todo bonito. Por ejemplo, unos con los hemangiomas, porque al igual que las metástasis, ellos no acumulan contraste en la fase patobiliar y por lo tanto podemos tener imágenes en esta fase muy similares, ¿no? Hay un signo que es el del lavado extendido que lo podemos aplicar y es que este pool de contraste que está en los sinusoides, pues con el tiempo tiende a disminuir, ¿no? Tiende a lavarse. Entonces, si hacemos alguna secuencia más tardía, a los 20 minutos, pues podemos ver que hay una pérdida de la intensidad de señal acumulada en este hemangioma y esto, pues si es superior al 10%, le pasa a la mayoría de los hemangiomas y les pasa muy poco a las metástasis y por lo tanto es un pequeño truco que podemos utilizar para diagnosticarlos. De todas maneras, hay una serie publicada por Cho que dice que ve 121 estudios, 121 lesiones equívocas en TC y que con la resonancia con contraste patobiliar tiene una sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo altísimo. Lo que pasa es que, si te miras con detalle el artículo, lo que explica es que el diagnóstico correcto de los hemangiomas descansa en las secuencias adicionales que se hacen, ¿no? Con el aspecto típico que presentan de hiperseñal en T2 y comportamiento típico frente al contraste. Algo similar nos pasa con la esteatosis focal, ¿no? Cuando hacemos secuencias VIDE o FAME o LAVA, ¿no? Para ver el contraste, cómo funciona y para ver el hígado, pues podemos encontrarnos con que tenemos estas lesiones que a veces pueden tratarse de una esteatosis nodular focal. Y esto nos ocurre porque estas secuencias tienen, en algunas ocasiones, depende del fabricante, pero tienen un tiempo de eco que está muy cerca del tiempo de eco de saturación de fuera de fase, ¿no? Esta es la secuencia basal donde se ve también claramente esta imagen. Entonces la solución a este problema pues la tenemos mirando las secuencias en fase y fuera de fase y viendo claramente que esto pues no tiene traducción en esta secuencia en fase y por lo tanto es como podemos diagnosticarlo con más seguridad. Hay factores que vemos factores que condicionan el pronóstico del paciente y algunos de ellos podemos ver en las pruebas de imagen y otros no, ¿no? Pero de los que podemos ver, por ejemplo, es la invasión portal. Esto presenta un agravamiento del pronóstico con menor supervivencia y menor tiempo libre de enfermedad de estos pacientes y también lo son la presencia de nódulos satélites en las metástasis, ¿no? Y también hemos de saber que las neoplasias de origen en el colon derecho pues tienen también peor pronóstico que las de colon izquierdo, ¿no? Otros factores son más histológicos y nosotros no tenemos posibilidad de verlos. Y hay otras circunstancias que vemos asociadas a las metástasis, que también las vemos cuando hacemos estas pruebas de imagen, como son la invasión venosa hepática y la invasión biliar, que estas no están tan claramente asociadas a un mal pronóstico para los pacientes, ¿no? Tampoco lo está claramente el grado de diferenciación tumoral y bueno, esto pues podemos dar esta información adicional con estas características. Otro de los que condiciona el pronóstico es el número de metástasis. En general, pues hay cuantas más se tienen peor y si pones un umbral en 4, más de 4 metástasis, pues cambia la supervivencia de estos pacientes de 79 a 17%, ¿no? A 5 años. Sin embargo, no contraindican la cirugía y las opciones de radicalidad porque dependerá más de cómo estén colocadas las sesiones y si son más fácilmente accesibles a su resección o no. Otros aspectos que en algunas ocasiones se han considerado como también condicionantes de pronóstico, como el tamaño tumoral o el margen de resección que queda tras la cirugía, que ha conseguido el cirujano tras la cirugía, son más controvertidos y la verdad es que no hay umbrales claros a partir de los cuales la cosa se ponga mucho peor, ¿no? Las metástasis hepáticas, bueno, a veces las vemos después de aplicar tratamientos con quimioterapia y estos tratamientos con quimioterapia no son inocuos para el hígado y lo lesionan, ¿no? Por ejemplo, los más frecuentes son el 5-fluorouracilo, que es el más principal responsable de la esteatosis,
el irinotecan, que hace esteatosis, pero también esteatohepatitis. Y luego está el oxaliplatino, que lo que condiciona es la aparición de síndrome de obstrucción sinusoidal, hiperplasias nodulares degenerativas y en ocasiones se asocia también a hipertensión portal. En cuanto a la esteatosis, la incidencia pues, no es desdeñable, no está mal, y en más de la mitad de los casos va a ser moderada o severa en su intensidad. Y esto también lo hemos de conocer porque lo debemos informar porque estos pacientes van a tener una peor reserva funcional hepática y un mayor número de complicaciones posoperatorias si se hace una hepatectomía mayor, ¿no? Y en cuanto al oxaliplatino, pues cuando aparece el síndrome de obstrucción sinusoidal, estos pacientes van a tener una tasa de progresión mayor, claramente diferenciada a 2 años de seguimiento, e incluso terapias posteriores van a ir peor en pacientes que tienen un SOS, ¿no? ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues con técnicas, o sea, con el TAC y con el gadolinio extracelular no lo vamos a ver tan bien, lo vemos un poco mejor cuando ponemos Primovis, ¿no? Cuando ponemos contrastes órgano-específicos. El oxaliplatino lo que hace es un daño en el hepatocito centrolobular y entonces disminuye la expresión del anión transportador y lo incorpora menos. Entonces lo que vamos a ver son estas reticulaciones en esta fase hepatobiliar que nos indican esto, que está ocurriendo un SOS. También otros signos de SOS es la aparición de esplenomegalia en un paciente en estas condiciones tratado y una reducción está descrita también en el calibre de las venas hepáticas, que la verdad es que es más difícil de ver. Esto en algunas series dicen que este signo pues, es sensible y de un 75, incluso una especificidad pues, superior al 90%, aunque en series más recientes han dicho que no es tanto y que además no hay una adecuada correlación entre observadores, por lo tanto puede que no sea tan útil para el diagnóstico de SOS, pero vamos, si nosotros lo vemos, desde luego podemos hacer este diagnóstico que tiene todas estas implicaciones. Otra cosa que podemos encontrarnos son lesiones de hiperplasia nodular focal-like, ¿no? Estas las vemos tardíamente porque aparecen pues hasta 4 años, ¿no?, de promedio tras finalizar la quimioterapia con tratamiento con oxaliplatino. Suelen ser múltiples, aunque también pueden ser únicas, y más pequeñas que las hiperplasias nodulares focales clásicas, aunque pueden aumentar de tamaño con el tiempo, ¿no? Son característicamente hiperintensas en las series dinámicas, pero por lo demás son muy parecidas, ¿no? Son hipoente 1, moderadamente hiperente 2, incluso con restricción, aunque lo que ayuda mucho es la fase hepatobiliar, donde van a ser pues, isointensas o van a incluso a acumular contraste con respecto al parénquima hepático y pueden tener cierto realce también en anillo en la mitad de los casos. Y el PTC, que comentábamos antes de la charla, pues tiene la ventaja principal es la detección de lesiones extrahepáticas, ¿no? Tiene sensible para el hígado, pero tiene limitaciones, sobre todo en algunos casos histológicos que van a tener escasa avidez por la glucosa, como ocurre con las neoplasias mucinosas y las neoplasias con células en anillo de sello, y también en algunos casos de lesiones mínimas, muy cada vez han de ser más mínimas porque los equipos son mejores, pero bueno, con lesiones por debajo de 1 centímetro es cuando empieza a tener problemas el PET para su detección. En cuanto a la necesidad de su utilización, es controvertida en la literatura, ¿no? Algunas series dicen que su uso sistemático altera o modifica el plan terapéutico sobre el paciente con una incidencia en más del 30% de los pacientes, pero esto no es un acuerdo generalizado, porque otras series dicen que no, que esto es pequeño, esta influencia es pequeña, incluso a veces con tasas de falsos positivos, ¿no?, en estos pacientes. La verdad es que nosotros lo utilizamos siempre antes de tratamientos con intención de radicalidad en pacientes metastásicos. Bueno, esto que os presento aquí es una tabla que intenta resumir la sensibilidad en cuanto a la detección de lesiones, ¿no?, de lesión a lesión, de metástasis hepáticas en los diferentes metaanálisis que se han publicado más recientes en este tema, ¿no? Aquí en esta columna
Está reflejado el número de estudios que han analizado cada uno de los diferentes metaanálisis. Y bueno, si atendemos a cómo funciona para la CEUS, la sensibilidad, pues ya hemos visto que es bueno, bastante alta, bastante adecuada. Si nos vamos aquí a la columna del TAC, vemos que bueno, es similar también en algunas de las series, quizá algo peor, pero vamos, bastante parecida. Y lo mismo ocurre con el PET, ¿no? El PET, la verdad es que antes lo era más, en algunas series más recientes, pues parece que en algunas metaanálisis, vamos, más recientes, pues no da cifras tan buenas como las que se obtienen incluso con el PET. Cuando empleamos resonancia convencional, ¿no? Con gadolinio extracelular o con secuencias de difusión, podemos tener también, estamos en torno al 80%, 80 y pico por ciento en cuanto a sensibilidad para detección de lesiones. Y lo que gana la partida en la mayor parte de los metaanálisis es la administración de contraste órgano específico. Sin embargo, esto no es universal, puesto que uno de los más recientes, por ejemplo este de aquí, nos dice que las diferentes técnicas son relativamente parecidas. Sobre todo no hay diferencias entre el extracelular y el órgano específico, incluso con la ecografía con contraste, y esta es la conclusión de este artículo, ¿no? Que los contrastes órganos hepatoespecíficos no mejoran la sensibilidad diagnóstica. Si uno intenta mirar cómo estudios comparativos en la literatura entre gadolinio extracelular y hepatoespecífico, la verdad es que aquí hay una ausencia de series que permitan ver esto con claridad, ¿no? Una de ellas, una de las pocas que hay, publicada en 2014, hacían esto verdaderamente. Citaban a los pacientes 2 veces, un día le ponían gadolinio y otro día le ponían el contraste órgano específico y luego miraban, ¿no? Y la verdad es que en los 30 pacientes que describen, que citan, pues no hay diferencias en la sensibilidad para la detección de metástasis en su globalidad, ni tampoco si las consideran específicamente las de pequeño tamaño, ¿no? Y lo que dicen ellos es que combinando los dos estudios es como alcanzan el 100% de sensibilidad. Hay otro estudio que os quería enseñar, que es el estudio VALUE, que ha tenido mucha difusión en la literatura y en congresos. Es un estudio curioso porque incorporaba pacientes que por un lado podían tener metástasis conocidas y por otro podían tener un alto riesgo de tener metástasis sin que esto quedara bien definido de cómo se seleccionaban estos pacientes con alto riesgo, ¿no? Y estos pacientes, una vez incluidos, caían en hacerse primero un TAC, una resonancia con extracelular o con hepatoespecífico, ¿no? Y entonces, después de un consenso entre un radiólogo y un cirujano, ellos decidían si esto era suficiente para proseguir con el tratamiento del paciente, quirúrgico o no. Y si no lo era, pues hacían otra prueba, ¿no? Que era, pues generalmente, o esto. Bueno, una prueba adicional, lo que salía por aleatorizada. Entonces, cuando la primera prueba era un TAC, pues en 39% de los casos era necesario o se aconsejaba hacer alguna prueba más. Cuando esta era la primera, gadolinio extracelular, solo el 17%, y ninguna vez cuando el gadolinio hepatoespecífico era el que se utilizaba como primera opción, ¿no? Entonces, bueno, este estudio está bien, fue criticado porque bueno, la incorporación de pacientes con dos umbrales de metástasis, ¿no? Unos que tenían alto riesgo pero que no tenían metástasis y otros que era seguro que lo tenían, pues comporta dos poblaciones diferentes en los que quizá la actuación puede ser distinta, ¿no? Incluso se recomendaban en las críticas si podía haber entrado a jugar pues una resonancia sin contraste para ver qué tal, ¿no? Y otra pues es la economía, ¿no? Porque verdaderamente es más caro este contraste y entonces decían que esta tasa de mejora o de necesidad adicional, pues si era suficientemente alta como para justificar el hacer siempre este tipo de estudios, ¿no? Y una serie más reciente que ha aparecido publicada, que curiosamente lo que comparan es contraste órgano específico frente a resonancia basal y TC asociados, nuevamente ven que no hay diferencias entre estas dos maneras de proceder, ni en cuanto a sensibilidad ni especificidad para la detección de lesiones.
Bueno, pues esto es lo que uno se puede encontrar en la literatura, ¿no? Nosotros hicimos hace ya unos años un estudio en el que no comparamos los dos contrastes, sino que lo que hicimos fue valorar con el contraste patobiliar, primero la fase dinámica junto a todo el estudio, sin ver la fase patobiliar, y luego la totalidad del estudio, ¿no? En dos momentos diferentes, sobre 25 pacientes, a ver qué accesibilidad teníamos, y la verdad es que no obtuvimos grandes diferencias, ¿no? Y nos encontramos con algún problema, ¿no? Porque, por ejemplo, este hemangioma pues era difícil de caracterizar propiamente con el contraste patobiliar, porque te falta aquí la fase tardía típica del contraste extracelular donde normalmente realzan, ¿no? O una metástasis mucinosa que la verdad es que pasó una temporada catalogada como un hemangioma, ¿no? O a veces teníamos problemas también con esta lesión, que puede parecer una metástasis, en realidad el TC es lo que te alumbra la opción de que es un granuloma. Y esta lesión tonta y benigna, pues a veces da problemas, ¿no? También. Y otra cosa de la que quería comentaros es del protocolo de resonancia hepática abreviado. Esto se le está dando ahora más difusión en la literatura, pero también es muy heterogéneo, ¿no? Porque no es lo mismo para todos los autores. Hay quien dice que lo usa pues, una vez identificadas estas lesiones con un estudio global, ¿no? Un estudio entero, pues luego para el seguimiento hace difusión y T1 con fase patobiliar. Otros proponen, como ya estudio inicial de paciente metastásico, pues diferentes partes del estudio, ¿no? Empleando todos ellos difusión, pero algunos pues T2 y T1 en fase patobiliar, o T2, T1 arterial y T1 en fase patobiliar, o algunos incluso nada más secuencias basales, difusión y T2, ¿no? Todos, cuando publican estos resultados, dicen que hay una concordancia excelente interobservador e idéntica sensibilidad y especificidad para la detección y caracterización de lesiones. Y evidentemente todos reducen el tiempo de estudio sin sacrificar la capacidad diagnóstica. Entonces, bueno, esto es interesante para acortar el tiempo de estudio de estos pacientes, para incrementar el número, por lo tanto, de los que pueden ser estudiados y disminuir costes. Pero bueno, habrá que ver cuál es lo realmente útil de todo esto que se hace, ¿no? Que se puede hacer. En cuanto al manejo de estos pacientes, de los pacientes con metástasis, pues básicamente las guías europeas y las americanas pues tienen una misma o muy parecida aproximación, ¿no? Lo que aconsejan todas es realizar primero un TAC torácico y abdominal y pélvico en estos pacientes, y entonces cuando tienes metástasis o dudas de si hay lesiones en el hígado, pues se hace una segunda prueba. Bueno, la ESMO dice que sí puede ser una CEUS, depende de la localización, ¿no? Si es en el hígado, pues una CEUS para caracterizarlos o una resonancia con contraste hepatoespecífico, y las americanas dicen directamente esta última opción. El PET lo ponen pues como no indicado de rutina, ¿no? Y la ESMO lo aconseja para detectar lesiones extrahepáticas y haciendo un abordaje progresivo de las pruebas de imagen, siguiendo un poco las opciones terapéuticas que tenga el paciente, ¿no? Si ya en cuanto detectas enfermedad extrahepática, pues aquí suele acabar el trabajo, porque ya el paciente pues va a cirugía, perdón, va a tratamiento sistémico, y entonces ya no es necesario toda la batería de estudios. Y bien, después del diagnóstico, otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros es valorar la respuesta al tratamiento, ¿no? Como comentábamos previamente, el RECIST 1.1, que todos conocéis y es el más utilizado, pues es un método reproducible, equiparable en cualquier centro donde se haga con TC o con resonancia magnética. Estos son los criterios clásicos que utiliza para valorar la respuesta, ¿no? Tiene limitaciones claramente conocidas, que es que cuando hay respuesta tumoral intralesional que altera poco el tamaño, pues no son sensibles para su detección, ¿no? Como necrosis y demás, que está mucho más frecuente, pues es más frecuentemente verla pues en tratamientos modernos, ¿no? Con algunos anticuerpos como el bevacizumab o bueno, con estos tipos de tratamientos, ¿no? Entonces, para ello se han desarrollado o se han mirado de incorporar otros criterios. Uno de ellos se publicó en 2009, que son criterios morfológicos, que básicamente lo que hacía es dividir a los pacientes en tres categorías, ¿no? Uno son aquellas lesiones que son
heterogéneas, con contornos pobremente definidos y que pueden tener cierto realce en la periferia. El 2 son las que están entre el 1 y el 3, y el 1 pues son las lesiones que, al contrario, son homogéneas, hipodensas, de bordes bien definidos y que no tienen halo de realce, ¿no? Entonces, considerando como respuesta el bajar algún escalón, ¿no?, desde el 3 al 1 o al 2, o desde el 2 al 1, pues lo que decían es que había valorando con la supervivencia, ¿no?, separaban mejor respondedores de no respondedores estos criterios que los criterios RECIST. Bueno, esto está bien. Nosotros intentamos hacer un estudio similar, multicéntrico, en nuestro país, vehiculizado por el grupo GEMCAT, no tanto con la supervivencia global, sino con la pieza de anatomía patológica, y no fuimos capaces de reproducir estos estudios, ¿no? Porque lo que vimos es que los pacientes que tenían respuesta completa o casi completa, ¿no?, pues no siempre tenían una respuesta óptima, porque había un número considerable de pacientes que con estos criterios aplicados pues veíamos sin respuesta o con respuestas incompletas. Y al contrario, también veíamos que los que tenían una desaparición, perdón, una respuesta mínima en la pieza de AP, ¿no?, pues a veces, en algunos casos, habíamos llegado a darlos de respuestas óptimas. Por lo tanto, no son universalmente aplicables. Y luego te vas a la literatura y ves que también es variada, ¿no? Algunos dicen que combinando tamaño y criterios morfológicos sí que en pacientes tratados con quimioterapia convencional y bevacizumab, pues sí que predice la respuesta patológica y la supervivencia posoperatoria, y en cambio este grupo japonés que publicó en 2020 su serie, pues dice que no son estos criterios ni predictivos ni tienen capacidad pronóstica en pacientes que hacen este tratamiento con bevacizumab, y que el RECIST les va mejor, ¿no? Por lo tanto, esto pues plantea pues, que hay que refinarlos o darles alguna vuelta más, algún estudio adicional, prospectivo adicional, para ver si verdaderamente tienen utilidad o no en este manejo. Es una lástima porque al hacerlo con TC, pues es una cosa que es claramente objetivable, ¿no?, y sería reproducible para utilizar en ensayos clínicos. Otra de las herramientas que se utilizan es el ADC, ¿no? Hay muchas series utilizando el ADC para ver la respuesta. Bueno, les pongo aquí un ejemplo, ¿no?, de un ADC promedio de una serie que sí que es capaz de delimitar mejor que el RECIST pues la evolución de los pacientes, ¿no? Es sencillo porque ponen un umbral de 1,1 para valorar el ADC después del tratamiento efectuado, y cuando está pues en torno a ese umbral o por debajo de ese umbral los pacientes responden mejor, tienen una supervivencia más larga que los que después del tratamiento, bueno, al contrario, o sea, esto es después del tratamiento con buena evolución por encima del umbral, y los que están en este umbral o por debajo, pues son los que tienen peor evolución, ¿no? Entonces, bueno, esto es una técnica pues relativamente fácil y que se puede aplicar. Otro modo de valorar la respuesta es el desarrollo de fibrosis, ¿no?, la aparición de fibrosis dentro de las lesiones. Esto se sabe desde hace algunos años, que en las piezas de AP, que cuando unas metástasis tienen una fibrosis considerable, mayor del 40%, esto permite separar a los pacientes en cuanto a supervivencia de 5 años en dos grupos claramente diferenciados, ¿no? Y recientemente hay un grupo que ha evaluado esto con resonancia, tanto aplicando contraste extracelular como hepatoespecífico, ¿no? Y entonces, aplicando contraste extracelular y calculando el contrast to noise ratio asociado a la fibrosis tumoral, ¿no?, y poniendo este umbral de 11, pues cuando las lesiones tienen poca fibrosis, como en este caso, pues la supervivencia es menor, y cuando la fibrosis es alta, en las series tardías, ¿no?, con un realce a los 10 minutos, pues la fibrosis, o sea, la supervivencia es mayor, ¿no? Y esto mismo, viendo el porcentaje de realce que tiene la fase patobiliar frente al estudio basal, también permite identificar la generación de fibrosis en estas lesiones tratadas, ¿no?, y separar, por lo tanto, dos grupos con pronóstico con supervivencia de 3 años diferenciada.
Y también se utilizan las técnicas de imagen para predecir, ¿no? No solo para evaluar la respuesta, sino para predecir la respuesta que habrá. La verdad es que hay muchos parámetros que se pueden emplear, ¿no? Y hay este artículo que os lo recomiendo, publicado por el grupo holandés en el 2018, que evalúa múltiples series, es como una especie de metaanálisis, con múltiples series de estudios de resonancia y de TC con parámetros diferenciados, ¿no? Emplean pues la ADC, parámetros de perfusión, índices de perfusión hepática, mapas de T2 o T2 asterisco y datos de perfusión con ADC, pues los más utilizados son skewness y kurtosis, y lo que acaba diciendo es que con un ADC bajo, después del tratamiento, al principio del tratamiento, hay dos estudios que correlacionan con la respuesta, aunque no siempre, hay otros que no lo apoyan tanto, y que con la perfusión los estudios son contradictorios y recomiendan pues no le dan tanta utilidad, ¿no? Y en cuanto a la TC, también se utilizan muchos parámetros de perfusión, de fracción de realce arterial, tamaño, volumen, atenuación, textura, y lo que vienen a concluir es que valores elevados de fracción de realce arterial en estudios dinámicos, ¿no? O valores elevados de densidad o bajos de skewness en datos de radiómica, pues están asociados a predecir mejor pronóstico para estos pacientes. Y el PTC pues no tiene mucha utilidad porque los resultados son contradictorios, ¿no? Y básicamente lo que dicen es esto, que la literatura es dispersa y heterogénea, entonces esto va bien para publicar una serie en un centro, pero dificulta su empleo de forma multicéntrica, ¿no? Y una última cosa de las que quería comentaros es de las metástasis que desaparecen, porque después del tratamiento con quimioterapia, muchas veces o algunas veces, pasa que esas lesiones no las vuelves a ver, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo hay que continuar el tratamiento? Esto pasa entre el 6 y el 37% de las pruebas de imagen que hacemos post-tratamiento, dependiendo de la técnica que empleemos y de la intensidad del régimen de quimioterapia aplicado. Y lo que sabemos también es que la mayoría de ellas recrecen con el tiempo, ¿no? Porque la tasa de respuesta patológica completa es baja de las metástasis cuando las resecas, ¿no? De estas missing metástasis, pues la respuesta completa es baja. El tamaño inicial no es demasiado influyente en cuanto a la que aparezca esto. Se ve en o se pueden verse en lesiones pequeñas o en lesiones más grandes. Y lo que sí que la resonancia magnética es la mejor técnica prequirúrgica para ver realmente que te ha desaparecido, que es la técnica que tiene el valor predictivo negativo más alto, ¿no? La mejor es el contraste con ultrasonidos intraoperatorios, pero de las prequirúrgicas la resonancia es la mejor. Y la recomendación, por tanto, es que si ves una missing metástasis en la TC, hagas una resonancia con contraste patoespecífico para intentar verla, y si no se pueden resecar, pues entonces hay que hacer un seguimiento estricto porque lo esperable es que vuelvan a aparecer allí donde estaban ubicadas. Y lo último que comentaremos es el seguimiento tras la resección de las metástasis. Aquí hemos de saber que hasta el 50% de los pacientes van a recurrir tras la resección de las metástasis y la mayoría de ellos lo van a hacer en los 3 primeros años, pero hay otros que lo van a hacer incluso pasados los 5 años, ¿no? O sea que, bueno, la mayoría de las recurrencias van a ser intrahepáticas, algunas van a ser exclusivamente extrahepáticas y un pequeño porcentaje de pacientes las hacen combinadas. En la literatura también, en las recomendaciones de las sociedades, hay heterogeneidad en cuanto a las recomendaciones, la intensidad y la extensión del seguimiento que se aconseja, ¿no? Y os pongo aquí lo que hacemos en nuestro centro, ¿no? Hacemos básicamente seguimiento con CEA y TC, más intenso durante los 2 primeros años, luego cada 6 meses hasta los 5 años y después anual hasta los 10 años, donde ya es bastante raro que te vuelvan a aparecer las metástasis. Por tanto, pues para concluir esto, la resonancia es la técnica de imagen más sensible en la detección de metástasis. Muchas publicaciones y sociedades recomiendan el uso de contraste hepatobiliar, sin embargo, otras series cuestionan la superioridad de esta opción y debe considerarse también su coste, ¿no? Las principales sociedades recomiendan un uso escalonado de las pruebas de imagen para el diagnóstico y extensión de las metástasis, que generalmente suele ir por este orden, ¿no? TC, resonancia, quizá también ecografía aquí, con contraste y PET-CT. Y una de las mejores formas de valorar la respuesta del tratamiento sistémico alternativas al RECIST son secuencias de difusión, con la valoración de la ADC y también lo será probablemente la radiómica, aunque esto todavía está pues, más
más naciendo, ¿no? Ahora, más creciendo y debe estandarizarse para su uso. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Ha sido excelente presentación. Mira, tenemos una pregunta de la audiencia. La doctora María Román dice, buenos días, gracias por la excelente charla como siempre. Dice, ¿tiene experiencia con TC espectral? Pues no tenemos experiencia en TC espectral para el manejo de las metástasis. Empezamos al principio con series, bueno, puedes afinar un poco la capacidad de detección de las metástasis incrementando el contraste que puedes tener con las dosis bajas, ¿no? Con la serie de baja dosis, de menor kilovoltaje. Eh, pero bueno, la verdad es que no lo estamos utilizando para el estudio convencional y lo que acabamos haciendo es una resonancia cuando tenemos metástasis. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Carlos Fuentes. Dice, buenos días, doctor. En su opinión, ¿tendría alguna utilidad el uso de la elastografía para la valoración de metástasis hepáticas? Muchas gracias. No lo sé. La verdad es que lo que te está midiendo la elastografía es la fibrosis hepática. Las metástasis en general normalmente asientan sobre un hígado sano y entonces no creo que esto tenga una gran utilidad para el diagnóstico de las metástasis. He leído poco y tengo poca experiencia de esto, ¿eh? Lo que entiendo que a lo mejor sí que la tiene y no lo sé, para los pacientes después del tratamiento, donde sobre todo pues, el síndrome de obstrucción sinusoidal puede alterarte de forma difusa el hígado y ya te digo, algunos pacientes llegan a hacer hipertensión portal. O sea que aquí igual sí que tiene cierto papel, pero no lo he utilizado y la verdad es que lo desconozco. Perfecto, muchas gracias. Bien, tenemos aquí otra pregunta. Doctora Noemí Cañete le pregunta, cuando hay que completar el estudio con resonancia magnética, ¿recomiendas utilizar siempre el contraste hepatoespecífico? Bueno, esto es lo que quería comentar también en la charla, ¿no? Porque sobre esto la verdad es que la literatura es muy machacona, el empleo de contraste organoespecífico. Nosotros clásicamente hemos utilizado siempre extracelular y bueno, la verdad es que creo que tiene ventajas, pero no sé si las ventajas son tan altas como si sobrepasan tanto, teniendo más secuencias, ¿no? Como son series dinámicas extracelulares y series de difusión, como para justificar el empleo sistemático de esto, ¿no? Nosotros, la verdad es que hemos hecho algún intento de pasarnos al contraste órgano-específico y nos han protestado pues desde administración, claro, porque es más caro, y nos han protestado también incluso los demás compañeros que trabajan con nosotros, que se dedican al diagnóstico, ¿no? Porque genera también problemas, ¿no? Porque tienes más dificultades para diagnosticar los hemangiomas, sobre todo. Tienes algún problema más. Cuando tienes un síndrome de obstrucción sinusoidal florido, se te arruina la capacidad diagnóstica de la resonancia si es florido, ¿eh? No pasa mucho, pero si es florido, la verdad es que el hígado atigrado que te queda pues es muy difícil para volver a contar las lesiones. Hemos tenido casos particulares de confundir pues, un pequeño adenoma hepatocelular con una metástasis, ¿no? Bueno, la verdad es que lo estamos utilizando nosotros de forma restringida pues, para pacientes con alguna duda después del gadolinio o para pacientes que tienen lesiones que pueden ser missing, ¿no? De forma tardía, pero no lo estamos utilizando de forma rutinaria. Creo que es lícito emplear cualquiera de los dos y es más barato utilizar el gadolinio, ¿no? Si fuera igual al mismo precio, quizá pues sería más fácil utilizar siempre el otro, ¿no? Pero la verdad es que es mucho más caro y bueno, nosotros creo que trabajamos cómodos y con una adecuada sensibilidad y especificidad para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias, Juan Ramón. Pues si quieres ya damos paso a los panelistas para que hagan sus comentarios. Empezamos por la Perfecto. doctora Vicky Garriga.
Bueno, primero de todo, felicitarte, la verdad, Juan Ramón, que excelente presentación. Enhorabuena. Y bueno, la verdad que surgen muchísimos comentarios. Yo una de las cosas que siempre pienso es que quizá el manejo debería ser muy distinto cuando estamos diagnosticando que cuando estamos haciendo un seguimiento. No sé si esto podría tener mucha implicación, especialmente en el sentido de que para el diagnóstico, no sé si en un futuro va a tener algún tipo de implicación el utilizar una técnica u otra, lo que sería el sello molecular del tumor. No sé si esto porque va a determinar un poco el tipo de angiogénesis de esa lesión y va un poco a justificar cómo son los comportamientos con el contraste. Esto sería un comentario. Y en cuanto al seguimiento, está claro que los distintos tratamientos que vayan a recibir estas lesiones, sean sistémicos, sean combinados, sean quirúrgicos, también seguramente van a justificar el tipo de comportamiento no solo de la lesión, sino también el del resto del parenquima hepático y por tanto si nos va a parecer más esteatosis porque estamos utilizando pues un FLOX o quizá pues sea más interesante ir directamente a resonancias o a resonancias con contrastes hepatoespecíficos o utilizar en casos de que no tengamos este tipo de complicaciones, pues contrastes extracelulares. No sé, o sea, lo que me refiero es que quizá el comportamiento a lo largo de la historia natural de la metástasis sea el que acabe determinando junto a los tratamientos que vayan recibiendo estos pacientes, el que tengamos que escoger una técnica u otra o combinar más de una técnica. No sé cuál es tu opinión al respecto. Luego otra cosa que me ha parecido muy interesante es lo del ADC. La verdad es que parece como que de repente se simplifica algo, ¿no? Que estamos Sí, utilizando muchos metaanálisis y parece que, ostras, el ADC sería una herramienta fácil. Esto me parece pues, que va a ser un coste relativamente sencillo y por tanto quizá pues, deberíamos incorporarlo. Nosotros no estamos utilizando contraste hepatobiliar en la mayoría de nuestros pacientes. Quizá deberíamos cuantificar más el ADC, estoy de acuerdo. Y luego un comentario respecto a esta pregunta de la elastografía que se ha hecho, porque nosotros hacemos elastografía de estudio de hepatopatía crónica y realmente es cierto que estos pacientes tratados con quimioterapias sistémicas van a tener esteatosis o steatohepatitis que van a complicar mucho la lectura de la imagen ecográfica de una lesión incidental. No tengo experiencia en si los valores dentro de la lesión van a ser distintos, pero sí que la cuantificación del resto del hígado podría ser muy interesante a la hora también de escoger si el seguimiento sería más óptimo con resonancia o con PET-TAC. No sé, este sería un poco mis comentarios. No sé si estás de acuerdo o qué piensas, Juan Ramón. sí, uy, has hecho muchos comentarios. Con respecto al último, yo creo que más que en sí en lo que es la histografía, ¿no? En cuanto al diagnóstico de las metástasis, creo que parece lógico que sea más importante en cuanto a la evaluación del daño hepático que ha generado la quimioterapia, ¿no? Lo cual puede que te condicione futuros tratamientos, ¿no? ¿Qué vas a hacer, ¿no? Porque te puede limitar la posibilidad de una hepatectomía ampliada, masiva, que puede ser necesaria para un paciente en concreto, o te puede aconsejar dejar un fármaco y cambiar la terapia para no seguir dañando al hígado, ¿no? Y esto, la verdad es que no está muy incorporado en nuestro comité de colon, de cáncer de colon y de metástasis, no está incorporado para nada. Y a lo mejor sí que es una vía pues, adecuada, ¿no? Que ayuda en el manejo de los pacientes. Ya he dicho, no tengo experiencia, pero
Pero bueno, es una cosa que podría dar, ¿no? Porque sobre todo lo que evalúas es esto, es el hígado, el parénquima hepático. Con respecto a la difusión, sí, yo creo que si nosotros no estamos cuantificando, la verdad es que no nos lo soluciona, no nos lo demandan los oncólogos de forma insistente, ¿no? Bueno, la difusión siempre tiene el problema de la heterogeneidad en cuanto a la adquisición, ¿no? Porque, no sé, nosotros tenemos 5 equipos de resonancia y tenemos equipos de 1,5 y de 3 Teslas y de diferentes casas comerciales, claro, no se parecen las difusiones de unas y de otras. Entonces, bueno, esto, claro, hace que tú no puedes decir, mira, a partir de este umbral voy a decir que hay respuesta y a partir de este umbral voy a decir que no, ¿no? Los casos extremos son los que mejor vas a poder caracterizar, pero a veces cuando las lesiones responden un poquito, pues te quedas más en el aire porque a veces te pasa que has hecho un estudio en una máquina, si no estás dentro del ensayo clínico controlado, ¿no? Has hecho el equipo, fíjate, y eso te hablo solo de un centro, ¿eh? Has hecho un estudio en un equipo de 3 Teslas inicial y el siguiente estudio después del tratamiento lo haces en uno de 1,5 de otra casa comercial. Y la difusión tiene diferencias, no mide lo mismo en todas las máquinas, no es como los valores de densidad que en un equipo u otro, si la técnica de adquisición es la misma, los valores más o menos son reproducibles, ¿no? De uno a otro no pasa con eso. Y esto es un problema, pero bueno, da una idea, ¿no? Te puede acompañar a si asociado a pues, un incremento del grado de necrosis que tú puedes ver, o una disminución en el tamaño, si además se acompaña de un cambio en el ADC, una subida en el ADC, pues estás delante de un paciente que está respondiendo y es una herramienta que conviene tener ahí al lado para su uso. No tanto en ensayos clínicos, por desgracia, de momento. Y ya veremos con la radiómica que probablemente tiene también muchos requerimientos de homogeneidad, ¿no? Porque tiene muchas variables que pueden afectar, muchas más todavía que la difusión, o sea que a ver si se desarrolla y puede tener una vía de abordaje pues que esté muy trillada y muy homogénea y muy clara para poderse aplicar de forma importante, porque si no somos capaces de aplicar estos criterios en estudios multicéntricos con una N de pacientes 500, 1000 que permitan evaluar eficacia de terapias, pues va a ser difícil que nosotros podamos intervenir ahí con claridad, ¿no? Que nos podamos salir del RECIST, que es con lo que tenemos que trabajar ahora la mayoría de ensayos clínicos. Y con respecto a lo primero que hablabas de que hay que hacerlos diferentes, entiendo, ¿no? Antes del tratamiento que después. Hombre, probablemente sí, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba pensando también en esto que había comentado, ¿no? De los estudios abreviados, ¿no? No nos hemos acercado suficientemente a ellos, ¿no? Pero la verdad es que tiene sentido el hecho de que del primero que presentaba en la diapositiva de lo que he hablado, de que una vez que tú tienes un hígado bien estratificado, que conoces si tiene quistes y hemangiomas y dónde tiene las metástasis que le han aparecido, la verdad es que quizá es fácil luego suprimir secuencias del estudio que no las vas a volver a mirar siempre de forma rutinaria, ¿no? Y a lo mejor con una difusión y algo más, no sé si una fase hepatobiliar o un contraste puesto de forma dinámica y acabando rápido el estudio, siempre y cuando consigas que te quepa algún estudio más en la máquina, ¿no? O sea que verdaderamente acortes el tiempo del estudio y tenga rentabilidad, ¿no? Pues igual es útil, ¿no? Igual es útil intentar hacer algún esfuerzo por aplicarlos porque, bueno, permitirá pues abaratar costes y tener la misma eficacia. Bueno, sí. Yo respecto a los protocolos abreviados, yo creo que a todos nos dan miedo, ¿no? Claro. Instaurarlos. Y luego otra realidad que tenemos es que muchas veces estamos haciendo seguimientos de pacientes que han tenido en el mismo hígado una radioablación, una segmentectomía, más una quimiosistémica neoadyuvante o una adyuvante y realmente esto complica muchísimo el tema, ¿no? Lo que pasa es que estos pacientes
Lo digo porque recientemente hemos tenido un poco de discusión también al respecto en un comité, ¿no? No hay que perder de la globalidad del paciente de vista, ¿no? Esto es lo más importante. ¿Qué pretendes ver, ¿no? Una vez que tú haces un tratamiento de radioembolización, hay que ver qué quieres. Si quieres saber si de forma lo más precoz posible, si el paciente va a ser un respondedor bueno o malo, de forma que le puedas decir, mire, puedes saber, ¿no?, si su pronóstico de vida en principio pues, es de unos pocos meses o puede llegar pues, incluso al año o a superar el año, ¿no? Si tú quieres hacer eso, o si tú lo que quieres es ver, simplemente asistir a la evolución del paciente, ¿no? Porque puedes utilizar una técnica u otra. Para valorar la respuesta inicial, en estos casos tan complejos de tratamiento, tan complejos porque generan imágenes abigarradas, porque no solo se trata la imagen, no solo se trata la lesión hepática con la radioembolización, sino que además haces un daño enorme al hígado adyacente, a toda el área tratada, ¿no?, al área hepática de hígado sano donde están esas lesiones, y generas además una hipertrofia, si es suficientemente lesiva esa lesión, una hipertrofia sobre el hígado sano que te queda en el otro lado, ¿no? Bueno, entonces, ya te digo, lo más... hay que saber qué quieres, ¿no? Porque si solamente quieres asistir a la evolución del paciente, pues te da un poco igual lo que vaya pasando. Le vas haciendo TCs y depende de las opciones terapéuticas que tengan. Normalmente son enfermos que no van a requerir más cirugía, porque si han estado en esa vía es porque raras veces se van a poder operar. Pues con un TC puede seguir haciendo tranquilamente sus controles y ver si le aparecen nuevas lesiones o no. Y ahí te da un poco lo mismo si crece un poquito más, ¿no? Mientras lo vayas viendo, pues es que la cosa no va mal y vas haciendo. Si te interesa ver la respuesta, entonces has de hacer cosas más específicas y en este caso de la reembolización, por ejemplo, pues el PET-CT es lo que va mejor, es lo que es más claro de hacer y también va bien la resonancia con difusión y habría que tener cuidado de hacerla pues en la misma máquina pre y post, con la misma secuencia de adquisición de la difusión y cuantificarla pues para ver qué tal ha ido, ¿no? Lo más importante es esto, creo yo, no perder de vista qué paciente tienes delante y qué se le va a hacer, ¿no? Qué opciones terapéuticas tiene por delante. Gracias, Juan Ramón. Si quieres damos paso ya para concluir la sesión a la doctora Cañete. Sí, nos hemos ido un poco de tiempo con una discusión muy interesante, o sea que yo solamente concluyo, volver a darte las gracias, doctora Ayuso, por la participación en la plataforma y gracias a Diego y Vicky por vuestra ayuda. Así que, sin más, nos vemos mañana en la siguiente sesión de la plataforma. Así que buenos días a todos. Pues nada, gracias por haberme invitado y gracias a Salva, que no ha podido conectarse hoy, que también me invitó a participar. Pues ha sido un placer. Muchas gracias. Vale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.